Yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro y tu mirar de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Mi vida te entrego, como me lo diste tú. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro y tu mirar de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Mi vida te entrego, como me lo dices tú. Llegó el momento de presentar a nuestro evangelista, el pastor Esteban Bor. Un evangelista internacional muy conocido. Él nació muy cerca de estas tierras, nació en Wisconsin, pero él tiene el corazón hispano, porque creció en Colombia y Venezuela, y aun cuando es americano, habla un perfecto español. Él ha trabajado en diferentes funciones. Ha sido, Pastor Bor, venga por aquí, por favor. El Pastor Bor, Esteban Bor, ha sido maestro en Facultad de Teología, ha sido líder de los jóvenes, ha sido un gran evangelista, pero por sobre todo, un hombre dirigido por el Espíritu Santo. Ha compartido el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en muchos países del mundo. Solo voy a mencionar algunos por razones de tiempo. Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela. Ha ido también a las tierras de Jordania a hacer evangelismo. Ha ido a Alemania y ha ido a otros lugares en Europa en los cuales Dios le ha dado grandes resultados. Estamos seguros que durante esta semana
este gran instrumento en las manos de Dios obrará milagros que el Señor espera en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a seguir, dirigidos por el Espíritu Santo, el mensaje que Dios trae para nosotros a través de las palabras de su siervo, el pastor Esteban Moore. Gracias, pastor. Es para mí un verdadero gozo y privilegio estar con ustedes en la ciudad de Chicago, la ciudad de los vientos, tal llamada. Y en verdad que prácticamente no consigue uno ni un solo día donde no haya viento en la ciudad de Chicago. Tuve el privilegio hace muchos años de trabajar en esta ciudad. Tengo una hermana que vive en el centro de la ciudad. Y tengo también a otros familiares que viven en la ciudad de Chicago, así que no es extraña para nuestra familia. Me alegra mucho ver un grupo tan numeroso de personas aquí reunidas en esta noche para estudiar la palabra del Señor. Durante el transcurso de esta semana vamos a estudiar los diferentes ingredientes de la felicidad. En efecto, vamos a estudiar 8 ingredientes de la felicidad. Y esta noche queremos colocar el marco del tema tratando de responder a la pregunta: si Dios es tan bueno, ¿por qué existe tanto mal? Sin embargo, antes de entrar a nuestro estudio, como haremos todas las noches, vamos a pedir que Dios bendiga el estudio de su palabra. Así que les invito a que inclinen sus rostros, cierren sus ojos y vamos a pedir la dirección de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el grato privilegio de encontrarnos en este lugar para cantar alabanzas a tu nombre, para hablarte en oración y especialmente para estudiar tu santa palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra haga impacto en nuestras mentes y corazones y que podamos escuchar un mensaje claro y diáfano de tu parte en esta noche. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre de tu querido Hijo, Cristo Jesús. Amén. Septiembre 11 del año 2001. ¿Quién puede olvidar esa fecha? Esa noche, nuestro presidente George Bush se dirigió a los Estados Unidos para anunciar que se había realizado un terrible ataque terrorista contra los Estados Unidos. La siguiente mañana, todos los periódicos en sus titulares anunciaban lo que había pasado en Nueva York y lo que había sucedido en la ciudad de Washington con el Pentágono. Habiendo tenido el privilegio de estar en Nueva York muchas veces, esto me causó un impacto tremendo. Es más, mi esposa y yo estábamos visitando la ciudad de Austin, Texas, para una actividad familiar. Y allí estábamos en la mañana temprano, recién levantados, y el hermano Henry Smith Briceño se encontraba en la casa, su esposa había ido al trabajo, y él recibió una llamada de su esposa, quien le dijo: Henry, prende el televisor porque algo terrible está pasando en los Estados Unidos. Así que prendimos el televisor y vimos cómo uno de los edificios de las Torres Gemelas estaba incendiado. Y luego, mientras observábamos aterrados, nos dimos cuenta que apareció en el horizonte otro avión, y ese avión se estrelló con la segunda Torre Gemela, y ya sabíamos que este era un ataque terrorista. Demasiada coincidencia para que dos aviones se estrellaran con las Torres Gemelas. Fue una terrible experiencia para nosotros, especialmente considerando el hecho de que habíamos tenido el privilegio de estar en la cima de uno de esos dos edificios y ver en el fondo los carros que parecían de juguete. Pensar de toda esa gente que se encontraba en esos edificios y ahora incendiados. Pero el terror fue aún más grande cuando vimos al primer edificio desplomarse al suelo y luego ver cómo el otro edificio también se desplomaba.
Luego, más adelante nos dimos cuenta que había sucedido otra cosa terrible, y es que personas que estaban en los pisos arriba de donde se habían estrellado los aviones, por el intenso calor empezaron a lanzarse de esos pisos, sabiendo que para ellos era preferible lanzarse al vacío que morir incinerados en los edificios. Terrible experiencia. El Bajo Manhattan por muchos días permaneció oscuro por causa de la cantidad de humo por los incendios. Ustedes pudieron ver las imágenes en la televisión de cómo la gente huía al desplomarse los edificios, no solamente las Torres Gemelas, sino de muchos otros edificios circundantes también. El Bajo Manhattan por varios días permaneció nublado, oscuro, a pesar de que los días tenían una claridad deslumbrante. La vista desde la Estatua de la Libertad anunciaba que los Estados Unidos tenía que afrontar un nuevo enemigo, un enemigo que amenazaba la libertad. Poco tiempo después de suceder este desastre, en efecto, el siguiente día, una cadena de televisión entrevistó a varias personas para pedir sus impresiones en cuanto a lo que había sucedido. Recuerdo muy bien a una joven de unos 20 años que fue entrevistada por una cadena de televisión. Le preguntaron, ¿qué piensa usted en cuanto a lo que ha sucedido? Ella dijo, lo que yo no puedo entender es, si hay un Dios, ¿cómo Dios puede causar algo como esto? O si hay un Dios, ¿cómo Dios inclusive podría permitir algo como esto? Es demasiado terrible, demasiado salvaje esto para concebir inclusive de que pueda haber un Dios. Esa entrevista me puso a reflexionar. Si en este mundo en verdad hay un Dios que está actuando, ¿por qué en este mundo hay tanto mal, tanto odio, tanta enfermedad, tanta guerra, tanta riña, tantas batallas? ¿De dónde vienen todas estas cosas si, como dice la Biblia, Dios es amor? La Sagrada Escritura nos tiene la respuesta a esta pregunta. Y esta noche vamos a estudiar la respuesta de la pregunta. Si Dios es tan bueno, ¿por qué existe tanto mal? Necesitamos comenzar nuestro estudio no en la tierra, sino en el cielo. Porque la Biblia nos explica que el pecado se originó no en este mundo, sino en el cielo. Con un ángel excelso y glorioso, perfecto, que se llamaba Lucifer. Pero la Biblia nos dice que por una razón inexplicable, este ángel glorioso, quien era perfecto, en determinado momento decidió en su libre elección para escoger el mal. Y la Biblia describe cuál fue su problema fundamental. En el libro de Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 17, se nos habla en cuanto a este personaje. Dice aquí, enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Es decir, Lucifer se enorgulleció de su belleza, se enorgulleció de su sabiduría. Y como resultado la Biblia nos dice que empezó a tener sentimientos egoístas en su corazón. Este panorama se amplía en el libro de Isaías, el capítulo 14 y los versículos 12 al 14. Para aquellos que están siguiendo en sus Biblias, repito, Isaías 14 y el versículo 12 al 14. Y dicho sea de paso, antes de leer este pasaje, necesito hacerles una explicación. En español nosotros tenemos lo que se llama el pronombre tácito, el pronombre sobreentendido. En el idioma hebreo en que fue escrito el Antiguo Testamento,
Hay un pronombre que no se pone en la traducción porque parece ser redundante. Pero yo en mi lectura voy a incluir ese pronombre que está en el idioma original en que fue escrito el Antiguo Testamento. Así que si agrego una palabrita, un pronombre personal, ustedes van a saber por qué. Y necesitan saber que estoy mencionando este pronombre porque nos dice cuál fue el problema de este personaje. Dice en Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios, yo ensalzaré mi solio. Y en el monte del testimonio, yo me sentaré a los lados del Aquilón. Sobre las alturas de los montes, yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. ¿Cuál es el pronombre que resalta? Yo. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu resplandor por causa de tu sabiduría. Yo. Su problema era el egoísmo, el yo. Ahora necesitamos estudiar un poquito más qué es este asunto de egoísmo. Para eso necesitamos ir al libro de Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 14. Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 14. Vamos a ver quién era este personaje. ¿Por qué se enorgulleció? ¿Por qué razón pensó que era demasiado sabio, aún más sabio que Dios? Quiero que noten lo que dice Ezequiel 28 y el versículo 14. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios donde estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Según nos dice este texto, Lucifer era un ¿qué? Era un querubín cubridor en el santo monte de Dios celestial, en el monte de Sión celestial. Y nos preguntamos, ¿qué es eso de querubín cubridor? ¿Qué función es esa? Bueno, la Biblia tiene la explicación. Vayan conmigo, si tienen sus Biblias, al libro de Éxodo. Éxodo, y vamos a leer el capítulo 25, y voy a empezar en el versículo 19, y mientras ustedes están buscando, permítanme nada más mencionarles que la Biblia nos dice que Dios mandó a Moisés que hiciera un santuario o un templo aquí en la tierra. Y la Biblia nos dice que ese santuario terrenal era una copia del santuario celestial. Es decir, que lo que estaba en el santuario en la tierra era una sombra o un reflejo o una copia de lo que existía en el santuario en el cielo. Ese es un detalle muy importante en nuestro estudio. Ahora, noten lo que dice Éxodo 25 y el versículo 19, hablando del santuario del Antiguo Testamento, específicamente aquí del Arca del Pacto. Yo creo que todos hemos escuchado hablar del Arca del Pacto. Yo me imagino que todos habrán visto la película de Indiana Jones, aunque esas películas no las recomiendo, porque en realidad no están en armonía con lo que enseña la Escritura. Por lo menos les ayuda a conocer que hubo algo llamado el Arca del Pacto. Ahora, noten lo que dice Éxodo 25 y el versículo 19. Dios instruye a Moisés. Harás pues un querubín al extremo de un lado, es decir, a un lado del Arca del Pacto, y un querubín al otro extremo, al otro lado. 2 querubines, uno en cada lado. De la calidad de la cubierta harás los querubines en sus 2 extremidades. Y los querubines extenderán, ahora escuchen, los querubines extenderán por encima las alas, es decir, por encima del Arca del Pacto, cubriendo con sus alas la cubierta. Ahora noten entonces lo que tenemos aquí. Un ángel a cada lado del arca, extendían sus alas y dice que sus alas cubrían la tapa o la cubierta del arca. Y dicho sea de paso, cuando Dios venía para estar entre el pueblo de Israel, su gloria se sentaba encima del arca. Es decir, la presencia de Dios estaba en todo el centro del arca
y había un ángel en cada lado, y los ángeles cubrían con sus alas la presencia de Dios, según dice la Sagrada Escritura. Pero hay otro detalle muy importante que necesitamos notar, y es lo que había dentro del Arca del Pacto. Quiero que vayan conmigo, si tienen sus Biblias, al libro de Deuteronomio, el capítulo 10. Deuteronomio, el capítulo 10, y quiero que noten que había algo muy especial dentro del arca. Dice allí, empezando en el versículo 1, en aquel tiempo Jehová me dijo, hablándole a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Este es el arca del pacto. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban escritas en las tablas primeras que quebraste. Y las pondrás, ¿dónde? En el arca. Versículo 3. E hice un arca de madera de Sittim, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió, es decir, Dios escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, las 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea, y diómelas Jehová. Y volví y descendí del monte, y ahora escuchen, viene la parte clave, y puse las tablas, ¿dónde? En el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. ¿Qué es lo que se encontraba dentro del arca del pacto? Dentro del arca del pacto se encontraban los 10 mandamientos. Ahora, imagínense ustedes la escena. La presencia de Dios, el trono de Dios, es el arca. En un lado y en el otro lado, los querubines, cubridores con sus alas. Dentro del arca, debajo de Dios, el fundamento de su trono, se encontraba su santa ley, la ley de Dios. Ahora la Biblia nos dice entonces que uno de esos seres que se encontraban a un lado del arca fue este personaje llamado Lucifer. Ahora quiero que notemos un detalle muy interesante que encontramos en Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 16. Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 16, porque lo que les voy a mostrar es que Lucifer, su primer problema, sí fue el egoísmo, pero el egoísmo lo manifestó enemistándose con la santa ley de Dios. Es decir, Lucifer llegó a odiar la ley de Dios que se encontraba dentro del arca del pacto. Note lo que dice Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 16. Dice, a causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y ¿qué? Y pecaste. Ahora yo quiero preguntarles, ¿Lucifer pecó, sí o no? Levanten la mano, ¿cuántos creen que Lucifer pecó? Claro, todos creemos que Lucifer pecó, pero ahora necesitamos preguntarnos, ¿cuándo fue que Lucifer pecó? Vayan conmigo al final del Nuevo Testamento, al libro de Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 8. Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 8. Un versículo muy importante. Note lo que dice aquí. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el monte Sinaí. ¿Desde cuándo peca el diablo? Dice aquí que el diablo peca desde el principio. Y escuchen bien, ese principio es antes del comienzo de este mundo. Porque la Biblia dice, en el principio era el verbo. Es decir, en algún momento antes de que se creara este mundo, la Biblia dice que Lucifer pecó, porque peca desde el principio. Pero la pregunta es, ¿qué es pecado? Vayan conmigo en el mismo capítulo, a Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. El versículo 4. Cualquiera que hace pecado, ¿qué hace? Quebranta o infringe
o transgrede o traspasa, se expresa de muchas formas, infringe también la ley. Y ahora escuchen, pues el pecado es ¿qué cosa? Infracción de la ley. ¿Qué es pecado? El pecado es quebrantar ¿qué? La ley. Ahora, quiero que piensen lo que voy a decir. ¿Lucifer pecó, sí o no? ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Tenía que haber una ley para que Lucifer pudiese pecar? Claro, porque el pecado es transgresión de la ley. Entonces yo pregunto, ¿cuándo comenzaron los 10 mandamientos? ¿En los días de Moisés o en el principio cuando Lucifer pecó? En el principio. Ahora, quiero que noten un punto muy importante. En Isaías 14 y en Ezequiel 28 nos dice que el problema que tuvo Lucifer fue el problema con el yo. Yo. Pero también nos dice la Biblia que el problema de Lucifer fue que pecó. ¿Y el pecado qué es? Transgresión de la ley. Significa entonces que el pecado en su esencia, ¿qué es? El pecado en su esencia es yo. El egoísmo es el pecado en su esencia. Porque dice que Lucifer pecó y también dice que se llenó de orgullo y dijo yo. Es decir, el pecado es en su esencia y en su sustancia, ¿qué cosa? Egoísmo. Centrar la vida en el yo. Ahora, la Biblia nos dice que Lucifer no se rebeló solo. La Biblia nos dice que Lucifer logró convencer, escuchen bien, a una tercera parte de los ángeles a que se rebelaran con él. Ahora, nosotros no sabemos cuántos ángeles hay. La Biblia dice que son millones de millones de millones. Algún día lo sabremos cuando lleguemos a la patria celestial. Pero ahora nosotros no sabemos cuántos ángeles son, pero son miles de millones. Y la Biblia nos dice que Lucifer logró conquistar a una tercera parte de los ángeles. Y nos preguntamos, ¿cómo es que Lucifer pudo conquistar a tantos ángeles? Vamos a leer Ezequiel, el capítulo 28, nuevamente, y el versículo 16, 28 y el versículo 16. Hay una palabrita allí muy importante que quiero subrayar. Dice allí, hablando de Lucifer, a causa de la multitud de tu, ¿qué cosa? De tu contratación fuiste lleno de iniquidad. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿qué significa eso, contratación? ¿Qué es esa contratación que tuvo Lucifer? Bueno, lamentablemente es una palabra un poco difícil de entender en Ezequiel 28, así que lo que hacemos cuando no se entiende bien una palabra en una parte de la Biblia, vamos a otros versículos de la Biblia que usan la misma palabra. ¿Sabe lo que significa la palabra contratación? Vamos al libro de Ezequiel, el capítulo 22 y el versículo 9. La mismita palabra, no se traduce igual, pero es la misma palabra. La mismita palabra hebrea dice en Ezequiel 22 y el versículo 9 lo siguiente: calumniadores hubo en ti para derramar ¿qué? Sangre. Y en ti comieron sobre los montes y en medio de ti hicieron perversidades. ¿Saben que la palabra calumniadores allí es la mismita palabra que se traduce contratación en Ezequiel 28? ¿Cuál fue la contratación de Satanás? ¿De Lucifer? ¿Habló qué cosa? Calumnias en contra de Dios. Ahora, hay otro versículo a donde se usa la misma palabra. Levítico, el capítulo 19, Levítico, el capítulo 19 y el versículo 16. Y ahí se traduce un poco diferente, pero es la mismita palabra hebrea. Dice allí, Levítico 19, 16, Dios le está dando un consejo al pueblo de Israel, a su pueblo en el Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice. No andarás, ¿qué? No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Cómo se traduce esa palabra? Chismeando. ¿Cómo se traduce en Ezequiel 22, 9? Calumniando. ¿Qué fue lo que hizo Lucifer?
para convencer a una tercera parte de los ángeles. Chismeó, habló calumnias. Por eso dice en San Juan 8:44 que Satanás es mentiroso y es el padre de mentira. Es decir, fue entre los ángeles y habló mal de Dios. Y los ángeles, por lo menos una tercera parte de ellos, creyeron los cuentos de Lucifer en contra de Dios. Y ahora había un problema celestial muy grande. Esto es antes de que existiera este mundo, cualquier persona aquí. Y es que habían 2/3 partes de los ángeles fieles a Dios y había solamente una tercera parte que era fiel a Satanás. Habiendo tomado lados, la Biblia nos dice que hubo una guerra en el cielo. Note lo que dice Apocalipsis, el capítulo 12, nos habla de esta guerra, nos describe esta guerra que se realizó en el cielo antes que existiera este mundo. Dice allí en Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 7, y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban, es decir, pelearon contra el dragón, y peleaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, es decir, Satanás y sus ángeles no prevalecieron. Ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Y a dónde fueron a parar? La Biblia dice que fueron a parar ¿a dónde? Fueron a parar a la tierra. ¿Y quiénes habían sido creados en el planeta Tierra? Adán y Eva. Estaban recién creaditos, fresquitos salieron de la mano del Creador. Y ahora la Biblia nos dice que Satanás vino a este mundo con la intención de lograr que nuestros primeros padres se rebelaran contra Dios, como una tercera parte de los ángeles se habían rebelado contra Dios. ¿Y ustedes conocen la historia? La Biblia nos dice que el diablo, empleando una serpiente, vino al huerto del Edén y empezó a susurrarle mentiras a Eva, calumnias en cuanto a Dios. Lo que había hecho en el cielo, ahora lo hace ¿dónde? Ahora lo hace en la tierra. Vamos a Génesis, el capítulo 3. Y vamos a leer rápidamente aquí. Génesis, el capítulo 3. Y vamos a notar la historia de la caída del ser humano en pecado. Dicen, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Eso no es lo que había dicho Dios. Dios había dicho que podían comer de todos menos uno, pero la serpiente quiere entablar una conversación. Y cuando uno quiere que alguien le responda a uno, uno exagera o dice una mentira y la gente, no, así no es. Y es exactamente lo que pasa aquí, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis porque no muráis. Ella añadió, no le tocaréis. Dios había dicho no coman, no había dicho no lo toque. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué está diciendo la serpiente de Dios? Dios es un mentiroso. Porque Dios dice que van a morir. Pero yo le estoy diciendo que no van a morir. Es decir, Dios es mentiroso. Yo les estoy diciendo la verdad. Ahora, quiero que noten el versículo 5, porque es de crucial importancia. Ahora, antes de leer el versículo 5, quiero que ustedes noten que Satanás es un excelente psicólogo. ¿Saben ustedes que Satanás es un gran psicólogo? Hay que tener mucho cuidado con la psicología. No toda psicología es mala, pero alguna psicología es peligrosa. Y en este caso Satanás usa la psicología con Eva. Y ustedes dicen, ¿cómo usó psicología? Bueno, vamos a notarlo. Cuando Satanás le dice a Eva, no moriréis, Dios le dijo que iban a morir, pero yo les digo que no van a morir. Inmediatamente Eva ahora piensa y dice, bueno, si no nos vamos a morir, entonces ¿por qué nos dijo Dios que sí nos íbamos a morir?
¿Por qué nos mintió Dios? No solamente quería Satanás convencerla de que Dios había mentido, sino que quería que ella se preguntara por qué Dios les había mentido. Si no nos vamos a morir, en otras palabras decía ella, ¿por qué nos dijo Dios que nos íbamos a morir? ¿Creen ustedes que el diablo tenía una respuesta a la pregunta que sembró en la mente de Eva? Claro que sí, noten el versículo 5. Mas sabe Dios. Es decir, Dios sabe algo que Él no quiere que ustedes sepan. Mas sabe Dios que el día que comiereis de Él, serán abiertos vuestros ojos. Es decir, Dios quiere que ustedes estén ¿qué? Ciegos. Ustedes están ciegos. Dios quiere que le rindan homenaje ciego. Pero Dios sabe que si ustedes comen del árbol, ahora escuchen, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿qué? Seréis como Dios. ¿En qué sentido? Conociendo el bien y el mal. Yo pregunto, ¿qué es lo que define el bien y el mal? ¿Dónde conseguimos nosotros la definición más clara de lo que es el bien y el mal? Se consigue en los 10 mandamientos. ¿No es así? Los 10 mandamientos nos dicen qué es bueno y qué es malo. ¿Y quién dio los 10 mandamientos? Dios. ¿Quién define qué es bueno y qué es malo? Nosotros no. Dios es el que define lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué está diciéndole Satanás a la mujer? Le está diciendo, tú no tienes que depender de que Dios te diga que esto es bueno y que esto es malo. Tú puedes ser como Dios y tú puedes decidir eso por tu cuenta sin necesariamente obedecer la ley que Dios ha establecido. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es más, Satanás le está diciendo, le está insinuando a la mujer, mira, Dios en algún momento comió de este árbol. Y cuando comió del árbol se hizo Dios, se dio cuenta que el árbol le dio muchos poderes. Y cuando él se dio cuenta del poder que había en el árbol, él no quería que más nadie en el universo tuviera los poderes y los privilegios que él tenía. Así que desde ese momento en adelante, él dijo, no coman del árbol porque si comen del árbol se van a morir. Pero Dios sabía que no se iban a morir, sino que iban a ser como él. Era así, Satanás le está diciendo a la mujer, mira, tú no tienes que depender de Dios para saber qué es bueno y qué es malo. Tú puedes ser tu propia fuente de saber qué es bueno y qué es malo. Fíjense que Satanás aquí está atacando la ley de Dios como atacó la ley de Dios en el cielo. Y la Sagrada Escritura nos dice que Eva decidió comer del fruto del árbol y la Biblia dice que pecó. Ahora la infección del pecado se encontraba no solamente originalmente en el cielo, sino que se encontraba ¿dónde? En la tierra. Y escuchen bien, se transmitió este virus maligno de nuestros primeros padres a todo ser humano que jamás haya vivido sobre esta tierra, a excepción de uno, del cual hablaremos mañana en la noche. La Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Es decir, la infección del pecado afectó a cada ser humano. Yo pregunto, en este mundo nosotros nacemos egoístas. Si dicen que no nacemos egoístas, es la mayor señal de pecado, porque es mentira. Desde que el bebé nace y patalea porque no le dan la leche cuando cree que debe recibir la leche, hasta los problemas matrimoniales, los niños que pelean con otros niños por juguetes, etcétera, todo tiene que ver con ¿qué? Con el yo. Y el yo está opuesto a la ley de Dios. Es decir, quebrantar los mandamientos es lo mismo que poner ¿qué? El yo en primer lugar. Esa es la infección de la cual padecen los seres humanos. Porque un hombre comete adulterio. Ajá, porque él quiere para él la esposa de otro. Porque un individuo roba. Ah, porque él quiere la propiedad de otro para él. Porque un individuo habla mal de otra persona. Ah, porque quiere que esa persona se vea mal y él o ella se vea bien. Es decir, todo pecado radica en el egoísmo. Sí es quebrantar la ley, ¿cómo no? Adulterio es quebrantar la ley, robar es quebrantar la ley, hablar falso testimonio es quebrantar la ley. Pero la raíz que lleva a eso es el yo, el egoísmo con el cual todos nacemos en este mundo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la cura para esta terrible enfermedad con la cual nacemos nosotros en este mundo? Quiero que busquemos en nuestras Biblias, Primera de San Juan,
el capítulo 4 y el versículo 8. Primero de San Juan, el capítulo 4 y el versículo 8. Un texto que todos conocemos muy bien. Probablemente lo hemos leído muchas veces, pero vamos a leerlo de nuevo porque es un texto muy importante. Dice aquí, el que no ama, ¿qué dice? ¿El que no ama qué? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora yo pregunto, ¿qué es amor? Es una palabra nebulosa, ¿verdad que sí? Es una palabra muy abusada. Usted le pregunta a una persona, ¿qué es amor? Dicen, amor es... Y como que es difícil dar una definición. La Biblia nos dice que Dios es amor. Pero necesitamos una definición más específica de lo que es amor. Dicho sea de paso, el amor es lo contrario al egoísmo. ¿Sabían eso? Porque el amor se da, el egoísmo quiere para uno. Es decir, el antídoto para el egoísmo, para quebrantar la ley, está en el amor. Ahora, dice, Dios es amor, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa amar? Bueno, la Biblia nos especifica más. Este mandamiento del amor, en realidad se divide en dos partes, se amplía en dos partes. ¿Dónde están esas dos partes? Vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 22 y el versículo 36 al 39. Mateo, el capítulo 22 y el versículo 36 hasta el versículo 39. Fíjense que aquí Cristo va a ampliar lo que es el amor, va a definir más lo que es el amor. Dice allí, Mateo 22 y el versículo 36, lo siguiente. Llega un joven y le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el qué. Y el grande mandamiento en la ley. Pero luego Jesús sigue diciendo, en el versículo 39, y el segundo es semejante a este, amarás a qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos en primer lugar la palabra amor. ¿Cómo se ramifica el amor? En dos grandes principios. ¿Amor a quién? A Dios, y amar al prójimo. ¿Pero qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar al prójimo? ¿Necesitamos una definición más clara y más amplia? Sí. Amor, empezamos con amor. Luego se ramifica en amor a Dios y amor al prójimo. ¿Pero qué es amar a Dios y qué es amar al prójimo? Bueno, ahora Dios da una ampliación aún mayor. ¿Saben dónde está la ampliación de esos dos principios? En los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo del capítulo 20. Ahí Dios está definiendo más lo que es amor a Dios y amor al prójimo. ¿Saben que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestro amor para con Dios? Y los últimos 6 mandamientos tienen que ver con nuestro amor para con nuestro prójimo. Por ejemplo, el primer mandamiento dice que no debemos tener dioses ajenos delante de Dios. Eso tiene que ver con nuestra relación con Dios. Si amamos a Dios, no vamos a tener otros ¿qué? Otros dioses. Segundo mandamiento dice, ¿qué cosa? No te harás imagen de ninguna cosa en el cielo de Dios. No adores imágenes. Tiene que ver con nuestra relación con ¿quién? Si amamos a Dios, no vamos a adorar imágenes. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, si amamos a Dios, vamos a respetar su nombre. Y el cuarto mandamiento dice que debemos guardar el día de reposo de Dios. Vamos a querer pasar ese tiempo con Dios, si lo amamos a Él. Porque a la gente que amamos, nos agrada pasar tiempo con ellos. Pero los últimos 6 mandamientos amplían lo que significa amar al prójimo. Sexto mandamiento dice, no mates a tu prójimo. Séptimo mandamiento dice, no cometas adulterio con la mujer de tu prójimo. El octavo mandamiento dice, no hurtarás. El noveno mandamiento dice, no hablarás falso testimonio. Y el 10º mandamiento dice, no codiciarás nada de lo que es de tu prójimo. Es decir, empezamos con amor, luego se ramifica en 2 principios, amor a Dios y amor al prójimo. Luego se define aún más, amar a Dios tiene que ver con los primeros 4 mandamientos y amar al prójimo tiene que ver con los últimos 6, pero saben que el amor se amplía aún más. Noten lo que dice nuevamente el Evangelio según San Mateo, el capítulo 22. Es aún más amplio, más amplia la definición del amor. Mateo, el capítulo 22.
Y quiero leer el versículo 40. Aquí Jesús concluye el argumento que leímos hace unos momentos. Dice allí nuestro Señor Jesucristo, de estos dos mandamientos, amor a Dios y amor al prójimo, de estos dos mandamientos depende ¿qué cosa? Toda la ley y los profetas. Es decir, toda la Biblia es una ampliación de lo que significa amor. Ahora, fíjense, los 10 mandamientos no dicen cuáles son las consecuencias terribles de cometer adulterio, ¿verdad que sí? La Biblia sencillamente dice, no cometerás adulterio. El mandamiento no dice por qué, ni dice cuáles son los resultados. Pero en la Biblia se amplía lo que pasa cuando se quebranta ese mandamiento. ¿Recuerdan el pecado de David? Cuando David cometió adulterio con Betsabé y mandó a matar a su esposo en la guerra. ¿Es esa una ampliación del mandamiento que dice no cometerás adulterio, sí o no? Claro que sí, porque muestra lo terrible que son las consecuencias que vienen como resultado de desobedecer el mandamiento. No cometerás adulterio. Así que empezamos con amor, luego el amor se explicó más, amor a Dios y amor al prójimo, luego se explicó más con 6 mandamientos teniendo que ver con el prójimo, 4 mandamientos teniendo que ver con Dios, y luego se amplía aún más en toda la Biblia. La Biblia entera es una ampliación de los 10 mandamientos. Y todo lo malo que sucede en la Biblia y todo lo malo que sucede hoy viene como resultado de quebrantar la ley de Dios, como resultado de no tener amor, como resultado de permitir que el yo, que el egoísmo predomine en nuestra vida. Saben que todos los problemas matrimoniales radican allí. Y de esto vamos a hablar más en las próximas noches. Yo he tenido que aconsejar muchos matrimonios y todos los problemas radican en que cada uno quiere que las cosas sean como ellos quieren. Y muchas veces no se dan el brazo a torcer. Y en ese ambiente el amor no puede crecer. Ahora, ¿saben ustedes lo que hace el pecado? Lo que hace cuando nosotros nos centramos en el yo. ¿Saben lo que sucede? Causa separación entre personas. ¿Saben que los 10 mandamientos no son sencillamente 10 reglamentos? No son 10 reglas. A veces pensamos de los mandamientos como prohibiciones. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Como una lista de reglamentos. ¿Saben que si nosotros vemos los 10 mandamientos como una lista de reglamentos, pues entonces no veremos lo terrible que es quebrantar los mandamientos? ¿Saben que quebrantar los mandamientos tiene que ver con romper relaciones entre personas? Porque los mandamientos fueron dados para definir relaciones entre personas. Yo pregunto, ¿de qué valdría que Dios diga, no cometerás adulterio, si no hubiera una mujer con quien cometerlo? ¿De qué valdría decir, no robes la propiedad de tu prójimo, si no hubiera un prójimo con propiedad? ¿De qué valdría decir, pasa ese tiempo con Dios en su día de reposo, si no hubiese un Dios con el cual pasar el tiempo? Es decir, los 10 mandamientos no son 10 reglamentos, los 10 mandamientos son 10 garantías de felicidad en nuestras relaciones con nuestros prójimos y nuestra relación con ¿quién? Y nuestra relación con nuestro Dios. Son 10 garantías de felicidad. Y por eso hubo tanta discordia en el cielo. Y saben que cuando quebrantamos la ley de Dios, cuando dejamos que el corazón egoísta predomine, lo que sucede es separación entre personas. La Biblia nos dice que nuestros pecados han creado separación entre nosotros y Dios. En Isaías 59 y el versículo 2. El momento que Adán y Eva pecaron, Adán está diciendo, esta mujer que me diste, ese. Y Eva le dice, bueno, la serpiente que tú hiciste. Se rompió la relación del hombre con Dios y de Adán con Eva. Inclusive cuando Lucifer pecó en el cielo, ¿terminaron los ángeles peleando entre ellos? Claro, tomaron lados, una tercera parte de los ángeles terminaron peleando con los otros ángeles. ¿Y saben algo? La indicación más clara de la Biblia de que el pecado causa separación entre personas, porque quebrantar la ley es romper relaciones entre personas, está el momento cuando Cristo colgó en la cruz del Calvario. ¿Recuerdan cuando Jesús colgó en la cruz del Calvario? La Biblia dice que tenía los brazos extendidos.
Y el Señor Jesucristo clamó a gran voz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los pecados que cargaba Jesús sobre sí mismo, mis queridos amigos, los pecados que el Padre colocó sobre Jesús, los tuyos y los míos, causaron separación entre Jesús y su Padre. Por eso Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El yo separa, el yo rompe relaciones. Pero el amor une, y el amor sana y repara. El apóstol Pablo dice que el amor es el cumplimiento de la ley. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios. El amor de Dios es guardar sus mandamientos. Muchas personas dicen: no, yo no me guío por los mandamientos, yo me guío por el amor. Pero el amor es guardar los mandamientos, porque los mandamientos son mandamientos que garantizan relaciones de amor. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo en esta noche? Los mandamientos no son malos, los mandamientos son buenos, porque nos dan garantía de amor. Ahora yo quiero concluir en esta noche con un texto muy hermoso que está muy cerca de mi corazón. El libro de Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 36. Ezequiel, el capítulo 36. Qué lindos estos versículos. Ezequiel, el capítulo 36. Y quiero leer el versículo 26 y 27. Yo pregunto: ¿alguno aquí tiene problemas con egoísmo? ¿Alguno tiene problemas con el yo? Nadie tiene problemas con el yo. Todos son santos. Oh, la Biblia dice que todos tenemos problemas con ese corazón egoísta. Pero ¿sabe lo que promete Dios hacer? Escuchen esta promesa hermosa. Dice: y os daré corazón nuevo. Y voy a pedir que Tony, por favor, venga al frente mientras estoy leyendo este texto, porque va a cantar para nosotros un himno. Y os daré corazón, ¿qué? Nuevo. ¿Le gustaría tener un corazón nuevo? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y ahora escuchen: y quitaré de vuestra carne el corazón ¿de qué? De piedra. Ese es el corazón egoísta, el corazón duro. Y os daré corazón ¿de qué? De carne, suave. ¿Les gustaría tener eso? Oh, y luego dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Cuando Dios saca el corazón de piedra y mete uno de carne, el resultado es que por amor guardamos los mandamientos de Dios. Amamos a Dios y amamos a nuestros prójimos. Escuchemos ahora cantar a Tony este hermoso himno en esta noche. Cámbiame, Señor, hazme un siervo fiel. Quiero ser, Señor, tal cual eres tú. Cámbiame, Señor, hazme un siervo fiel. Quiero ser, Señor, tal cual eres tú. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dame la forma, esta es mi oración. Cámbiame, Señor, hazme un siervo fiel. Quiero ser, Señor, tal cual eres tú.
alguien aquí que está luchando con un corazón de piedra, con un corazón egoísta, que quiere pedirle a Dios que le saque ese corazón de piedra y le ponga uno de carne, donde escriba su ley, donde pueda reparar relaciones con sus semejantes y acercarse más al Señor? ¿Hay alguien en esta noche que desea que Dios le dé ese corazón tierno, suave? ¿Hay alguien que tiene una lucha especial en esta noche, que quiere decirle al Señor Jesucristo: yo quiero, Señor, que el pastor Bor ore en este instante por mí, para que me resuelva mis problemas financieros, familiares, problemas que tengo con personas con quienes trabajo, problemas de diferentes índoles? Señor, yo quiero en esta noche que tú escuches mi plegaria a través de los labios del pastor Bor. ¿Hay alguien en esta noche que quiere colocarse de pie en esta noche? Yo quiero tener una oración especial, si ese es el deseo de su alma, de su corazón. Gloria a Dios, gloria al Señor. Todos tenemos pesares. Gracias, Tony. Oremos. Gracias te damos, porque a pesar de que nacemos infectados con el virus del pecado, que tú, a través de tu querido Hijo Jesús, sombras en tu caminar, el sendero es difícil de ver, ya sin rumbo vas y cansado estás, al hogar quieres llegar. Triste, buscas a Jesús, el temor te confunde y no ves que a tu lado está y te espera hoy, pues Él quiere tu vida cambiar. Dale a Jesús tu ser y te guiará a un nuevo